nombre es Fernando, tengo 75 años, y mi vida ha sido un largo camino de esfuerzo y sacrificio. Cada día desde que era un hombre joven, lo dediqué a construir un futuro para mi familia. La casa donde vivíamos, una modesta pero sólida construcción de ladrillos rojizos en un barrio tranquilo de la ciudad, era el testimonio de mi trabajo. Cada pared, cada ventana, cada baldosa del suelo fue puesta con mis propias manos, con el sudor de años trabajando como albañil, luego como capataz en una fábrica, y finalmente como hombre de 1000 oficios para asegurar que mi hija Catalina tuviera todo lo que necesitaba. Esa casa no era solo un refugio. Era mi legado, un símbolo de amor y dedicación hacia mi única hija, mi joya, mi razón de existir. Catalina, desde que era una niña de trenzas desordenadas y sonrisa brillante, fue el centro de mi mundo. Recuerdo vividly sus pequeños pasos corriendo hacia mí cuando llegaba a casa agotado tras jornadas interminables. Sus brazos abiertos, su voz gritando, «Papá», mientras se lanzaba a mis brazos, eran mi recompensa. Ana, mi esposa, siempre estaba allí con una taza de café caliente y una sonrisa que calmaba cualquier cansancio. Ana era el alma de nuestro hogar, la que equilibraba mi severidad con su dulzura, la que sabía cuándo Catalina necesitaba un regaño o un abrazo. Juntos criamos a una niña que al menos en esos años nos veía como sus héroes. Los días con Catalina eran simples pero felices. La llevaba a la escuela en mi vieja bicicleta con ella, parloteando sobre sus amigas o pidiéndome que le contara historias de mi juventud, como cuando trabajé en la construcción del puente que cruzaba el río de la ciudad. Por las noches después de la cena le ayudaba con sus tareas, aunque a veces apenas entendía las matemáticas que ella resolvía con tanta facilidad. Ana se reía de mis intentos diciendo que yo era mejor construyendo casas que resolviendo fracciones. Esos momentos llenos de risas y complicidad eran mi tesoro. Pero el tiempo, como un ladrón silencioso, se llevó esa felicidad. Ana murió hace 20 años tras una larga batalla contra el cáncer. Su ausencia dejó un vacío que nunca logré llenar. Catalina, que entonces tenía 15 años, se convirtió en mi única responsabilidad. Me prometí a mí mismo que haría todo por ella, que no le faltaría nada que reemplazaría el amor de su madre con el mío, aunque eso significara olvidarme de mí mismo. Trabajé horas extras, ahorré cada centavo, y cuando Catalina quiso ir a la universidad, pagué su matrícula sin dudarlo. Luego vino su boda con Javier, un hombre que al principio parecía amable, pero que con el tiempo mostró una indiferencia que me dolía más que cualquier insulto. Gasté mis ahorros para darle a Catalina la boda que soñaba, un vestido blanco que parecía sacado de un cuento, una fiesta con música y flores, todo para verla sonreír. Se sentaba en el sofá viendo fútbol o revisando su teléfono mientras yo fregaba los platos o doblaba la ropa. Nunca un gracias, nunca un gesto de aprecio. Catalina, ocupada con su trabajo y sus hijos, parecía no notar mi existencia más allá de lo que yo podía hacer por ellos. Mis nietos Miguel y Sofía eran mi alegría, pero incluso ellos con el tiempo empezaron a dar por sentado que el abuelo siempre estaría allí preparando sus meriendas o contándoles cuentos. Una tarde, mientras estaba en la cocina pelando papas para la cena, algo se rompió dentro de mí. El sol se filtraba por la ventana tiñendo el suelo de un naranja cálido y la radio sonaba una vieja canción que Ana solía tararear. El aroma del arroz cociéndose llenaba el aire mezclado con el del cilantro que picaba con cuidado. Todo parecía normal, pero una opresión en el pecho me advertía que algo estaba por cambiar. Entonces Catalina entró. Su rostro, que alguna vez fue mi refugio, estaba endurecido, sus ojos carecían del brillo que yo recordaba. Se paró en la puerta con los brazos cruzados y su voz cortó el aire como un relámpago. «O sirves a mi marido, o te vas de mi casa ahora mismo». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Por un segundo el mundo se detuvo. Sentí que mi corazón, que había latido por ella durante tantos años, se rompía en pedazos. No era una discusión pasajera, no era un malentendido que pudiera resolverse con una charla. Era un ultimátum, una sentencia que ponía en duda todo lo que había hecho, todo lo que había dado.
Mi hija, la niña que cargué en hombros, la que consolé en sus noches de pesadillas, me veía ahora como un sirviente, alguien que debía someterse a su esposo o perder su lugar en la casa que yo mismo construí. No grité, no me enojé. En lugar de eso, sonreí. Pero era una sonrisa vacía, llena de amargura, como si mi alma se despidiera de la vida que había conocido. Sin decir una palabra, dejé el cuchillo en la mesa, apagué la estufa y fui a mi habitación. Mi maleta ya estaba lista, como si en el fondo hubiera sabido que este día llegaría. La levanté con manos temblorosas y caminé hacia la sala. Javier estaba en el sofá con la mirada fija en el televisor, como si mi partida no significara nada. Miguel y Sofía jugaban en el patio, sus risas lejanas como un eco de tiempos mejores. Catalina me observó desde la cocina, pero no dijo nada. Sus ojos por un instante parecieron titubear, pero no hubo arrepentimiento. No hubo un gesto para detenerme. Crucé la puerta principal y al cerrarla tras de mí, sentí que dejaba atrás no solo la casa, sino una parte de mi corazón. La calle estaba silenciosa. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos rosados. Caminé sin rumbo con la maleta pesando en mi mano, pero más pesada era la tristeza en mi alma. Valió la pena todo lo que hice por ella. Había dado mi tiempo, mi dinero, mi energía, mi amor. Pero ¿quién se quedaba con eso? Nadie. Catalina no me miró al irme, no mostró dolor ni remordimiento. La niña que una vez me pidió que la protegiera ya no existía. En su lugar había una mujer fría que me veía como un estorbo. Mientras caminaba con el peso de los años cayendo sobre mis hombros, una voz interior me susurró: «Esto no es el fin, Fernando. Es solo el principio». No sabía a dónde iría, pero sí sabía que no podía quedarme en un lugar donde mi esfuerzo no valía nada. La casa que construí con mis manos ya no era mi hogar. Ahora debía encontrar un nuevo lugar, uno donde pudiera ser yo mismo sin cadenas, sin la necesidad de complacer a nadie más. Mi vida, por primera vez en décadas, debía ser mía. El hotel estaba en las afueras de la ciudad, un edificio de 2 pisos con paredes descascaradas y un letrero desvaído que apenas se leía: Hospedaje La Esperanza. No era lujoso, pero ofrecía lo que necesitaba: un lugar donde estar solo, lejos del ruido de la casa que ya no sentía mía. Mi habitación en el segundo piso era pequeña pero funcional. Una cama con sábanas blancas, algo desgastadas, una mesa de madera rayada con una silla coja y una ventana que daba a un patio trasero donde crecían hierbas silvestres entre grietas de cemento. En la esquina un televisor viejo que no encendí y un armario que olía a humedad. El silencio era lo primero que noté al entrar. No había risas de mis nietos Miguel y Sofía corriendo por el pasillo. No había discusiones entre Catalina y Javier sobre facturas o planes para el fin de semana. No había aroma de café recién hecho, ni el sonido de la radio que siempre acompañaba mis mañanas en la cocina. Solo yo, mi maleta, a medio desempacar, y un peso en el pecho que no sabía cómo nombrar. Los primeros días fueron extraños, como si hubiera entrado en un mundo donde el tiempo se movía más lento. Me levantaba temprano por costumbre, pero no había desayunos que preparar ni niños que llevar a la escuela. Me sentaba en la silla junto a la ventana mirando el patio donde una gata callejera se paseaba entre las hierbas y dejaba que los pensamientos fluyeran. A veces eran recuerdos felices, la risa de Catalina cuando era niña corriendo tras una cometa que hicimos juntos con palos y papel de periódico. O las noches con Ana, mi esposa, cuando nos sentábamos en el porche de la casa compartiendo un mate mientras ella me hablaba de sus sueños de abrir una pequeña tienda de ropa. Ana era el alma de nuestra familia, la que sabía equilibrar mi terquedad con su paciencia, la que convertía cualquier día gris en algo cálido. Pero otros recuerdos eran más amargos: la indiferencia de Catalina en los últimos años, las mañanas en que preparaba el desayuno para todos y nadie me decía gracias, las veces que Javier me ignoraba mientras yo fregaba los platos que él dejaba en la mesa. La muerte de Ana hace 20 años fue el momento en que todo cambió. Catalina tenía 15 años entonces y yo, con el corazón roto, me prometí que no le faltaría nada. Ana había sido la mediadora, la que sabía cuándo Catalina necesitaba un consejo o un abrazo, la que me recordaba que también debía cuidarme a mí mismo. Sin ella asumí ambos roles: padre, madre, proveedor, consuelo.
Trabajé hasta el agotamiento, ahorré cada centavo, y cuando Catalina quiso estudiar Derecho en la universidad, pagué cada matrícula, cada libro, cada gasto, aunque eso significara renunciar a mis propios sueños, como el de viajar a las sierras donde crecí. Luego vino su boda con Javier, una celebración que costó más de lo que podía permitirme, pero que hice con gusto porque quería ver a mi hija feliz. Y cuando nacieron Miguel y Sofía, mis nietos, me convertí también en su cuidador, llevándolos al parque, contándoles cuentos, recogiendo sus juguetes, mientras Catalina y Javier seguían con sus vidas. Pero en esa habitación de hotel, mientras el sol se filtraba por la ventana, me pregunté, ¿valió la pena? Había dado todo por ellos, pero ¿qué había recibido a cambio? No pedía dinero ni regalos, solo un gesto, una palabra, un momento en que me vieran como algo más que el hombre que cocinaba, limpiaba y resolvía problemas. Recordé una Navidad años atrás cuando Ana aún vivía. Catalina, con 10 años, había hecho una tarjeta con crayones escribiendo «Gracias, papá, por ser el mejor». Esa tarjeta que guardé en una caja bajo mi cama era un tesoro. Pero ahora esa niña parecía haber desaparecido, reemplazada por una mujer que me veía como un sirviente en mi propia casa. El silencio del hotel, aunque al principio me incomodó, empezó a ser un refugio. Por las mañanas bajaba al comedor donde una señora mayor, doña Rosa, servía un desayuno sencillo, pan, mermelada y café aguado. Me sentaba en una mesa junto a la ventana mirando la calle donde pasaban autos y peatones con prisa. Ese día, al volver a casa, Catalina ni siquiera me miró. Estaba discutiendo con Javier sobre una factura del agua. Me sentí invisible, como si mi presencia solo tuviera valor cuando hacía algo por ellos. En el hotel, lejos de esas demandas, empecé a darme cuenta de que había perdido una parte de mí mismo en el camino. Revisaba mi teléfono más de lo que quería admitir. Al principio no había mensajes, pero luego comenzaron a llegar 3, 5, 10 notificaciones de llamadas perdidas de Catalina. Cada una era como un pinchazo en el corazón. Una parte de mí quería responder, escuchar su voz, tal vez disculparse y volver. Pero otra parte más fuerte me decía que no podía seguir así. No era rencor, no era odio. Era la necesidad de recuperar mi dignidad, de ser algo más que el hombre que siempre decía sí, sin importar cuánto le costara. Don Miguel, en otra de nuestras charlas, me contó cómo tras la muerte de su esposa, decidió viajar solo a la costa, algo que siempre había soñado. No fue fácil dejar a mis hijos, dijo, pero aprendí que también merezco vivir. Sus historias me hacían pensar, ¿cuándo fue la última vez que hice algo solo por mí? El silencio que al principio me torturaba se convirtió en un espejo. Me obligaba a mirarme a mí mismo, a preguntarme quién era Fernando más allá de ser padre, abuelo, proveedor. Recordé mi juventud cuando trabajaba en la construcción y soñaba con ahorrar para comprar una moto y recorrer las rutas del país. Ese sueño se desvaneció con las responsabilidades, primero con Ana, luego con Catalina, luego con los nietos. Pero ahora en esta habitación austera con el murmullo lejano de la ciudad como único compañero, sentí que tal vez, solo tal vez, podía recuperar una parte de ese hombre que alguna vez fui. No respondí las llamadas de Catalina. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba tiempo para entender qué quería yo. Por primera vez en décadas me permití pensar en mí mismo. No había desayunos que preparar, ni niños que llevar a la escuela, ni discusiones entre Catalina y Javier que escuchar desde la cocina. Solo estaba yo, mis pensamientos y una maleta que aún no había desempacado del todo, como si una parte de mí aún no estuviera segura de si este lugar era temporal o el comienzo de algo permanente. Los primeros días en el hotel fueron un torbellino de emociones. Por un lado sentía alivio como si me hubiera quitado un peso que llevaba años cargando. Por otro, la soledad me golpeaba en oleadas, especialmente en las noches cuando el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Revisaba mi teléfono más de lo que quería admitir. Al principio no había nada, solo el fondo de pantalla con una foto de mis nietos Miguel y Sofía sonriendo en el parque el día que los llevé a volar cometas. Pero al tercer día, las notificaciones comenzaron a acumularse: 3 llamadas perdidas de Catalina, luego 5, luego 10, hasta llegar a 22 en una semana. Cada vez que veía su nombre en la pantalla, sentía un nudo en el estómago.
Una parte de mí quería responder, escuchar su voz, tal vez encontrar una explicación para sus palabras crueles. Pero otra parte más fuerte me decía que no podía ceder, no esta vez. Pensé mucho en mi vida durante esos días. Recordé un momento específico unos años atrás, cuando Miguel, mi nieto mayor, me pidió que le contara una historia antes de dormir. Tenía 6 años entonces, y sus ojos brillaban mientras le narraba cómo construí el puente del río cuando era joven trabajando bajo el sol abrasador. Sofía, que apenas tenía 3 años, se acurrucó a mi lado abrazando su muñeca favorita. Ese día, al salir de su habitación, encontré a Catalina y Javier discutiendo en la sala. No me miraron, no me preguntaron cómo estaba, ni siquiera notaron que había pasado toda la tarde con sus hijos. Me sentí como un mueble más en la casa, útil solo cuando alguien lo necesitaba. La muerte de Ana, mi esposa, había sido el punto de inflexión. Cuando ella murió, Catalina era solo una adolescente, y yo, destrozado por la pérdida, me juré que no le faltaría nada. Ana era la que sabía equilibrar nuestra familia, la que me recordaba que también debía cuidar de mí mismo. Sin ella, asumí todas las responsabilidades, pagué la universidad de Catalina, su boda, incluso ayudé con la hipoteca de la casa donde ahora vivía con Javier y los niños. Pero en el proceso me olvidé de quién era yo. Me convertí en el hombre que siempre decía sí, que cocinaba, limpiaba, cuidaba sin esperar nada a cambio. Y lo peor era que nadie parecía notarlo, nadie parecía valorarlo. Una mañana, mientras tomaba café en el comedor del hotel, me encontré con Luis, un viejo amigo de la fábrica donde trabajé durante 20 años. Luis, con su cabello blanco y su sonrisa fácil, se sentó en mi mesa sin pedir permiso como siempre hacía. «Fernando, ¿qué haces aquí?», preguntó sorprendido. Le conté en pocas palabras lo que había pasado, las palabras de Catalina, mi partida, el silencio que ahora llenaba mi vida. Luis escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. «Mira, amigo», dijo al fin, «yo también pasé por algo parecido. Mis hijos crecieron, se casaron, y un día me di cuenta de que vivía para ellos, no para mí. Cuando me jubilé, tomé una mochila y me fui a recorrer las sierras. No fue fácil, pero aprendí que uno también merece vivir». Sus palabras resonaron en mí como un eco de lo que don Miguel, el vecino del hotel, me había dicho días antes. Esa conversación con Luis me dio claridad. No estaba aquí solo para escapar de Catalina o de Javier. Estaba aquí para encontrarme a mí mismo, para recordar quién era Fernando más allá de ser padre o abuelo. Había dado tanto por mi familia, mi tiempo, mi dinero, mis sueños. Pagué la universidad de Catalina, gasté mis ahorros en su boda, cuidé a sus hijos como si fueran míos. Pero, ¿qué había recibido a cambio? No pedía lujos ni alabanzas, solo un poco de respeto, un reconocimiento de que yo también era una persona con necesidades, con deseos. Las palabras de Catalina, «o sirves a mi marido o te vas», seguían resonando en mi cabeza, pero ahora no me dolían tanto. Eran la prueba de que por mucho que la quisiera, no podía seguir viviendo bajo sus condiciones. Decidí no responder las llamadas de Catalina. No era por rencor ni por querer castigarla. Era porque necesitaba poner un límite, algo que nunca había hecho. Durante años viví bajo las expectativas de los demás, creyendo que mi amor por Catalina significaba darle todo siempre sin importar el costo. No volvería a la casa hasta que las cosas cambiaran. No podía seguir siendo el hombre que sacrificaba todo sin esperar nada. Mi vida, por primera vez en décadas, debía ser mía. No sabía cómo lo lograría ni qué vendría después, pero sentía una calma extraña, como si por fin estuviera en el camino correcto. El teléfono vibró en la mesa, otra llamada de Catalina, pero lo dejé sonar. Esta vez no era su voz la que necesitaba escuchar, sino la mía propia. El sol se ponía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un naranja cálido, cuando escuché un golpe suave en la puerta de mi habitación en el Hotel La Esperanza. Estaba sentado en la silla junto a la ventana con un libro que apenas había leído, perdido en mis pensamientos. El golpe no fue fuerte, pero tenía una urgencia que me hizo levantarme de inmediato. Sabía quién era antes de abrir la puerta. Javier, el esposo de Catalina, estaba allí de pie en el umbral, con el rostro tenso y los hombros ligeramente encorvados, como si llevara el peso de una discusión reciente.
Su cabello siempre perfectamente peinado estaba algo desordenado, y sus ojos normalmente fríos reflejaban una mezcla de frustración y algo que parecía preocupación, aunque no estaba seguro de si era genuina. Fernando comenzó con una voz baja que intentaba sonar conciliadora. «Vengo a hablar contigo. Catalina está muy preocupada. Los niños preguntan por ti. La familia te necesita. Solo queremos que regreses a casa». Sus palabras sonaban ensayadas como si las hubiera repetido en el camino. Me quedé en silencio mirándolo a los ojos buscando alguna señal de sinceridad. Javier siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban más fuerte la manera en que se sentaba en el sofá mientras yo limpiaba la casa, la forma en que ignoraba mis esfuerzos, la indiferencia con la que aceptaba todo lo que hacía por su familia. Ahora, parado frente a mí, parecía querer convencerme de que mi partida era un error, como si todo pudiera volver a ser como antes con solo unas palabras. «No voy a regresar, Javier», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Mi voz no tembló aunque sentía el corazón apretado. «No soy el sirviente de ustedes. Ya no más». Javier parpadeó claramente desconcertado. Su rostro pasó de la sorpresa a la irritación en un instante. Dio un paso hacia adelante como si quisiera imponerse. «Fernando, no puedes hacer esto», dijo alzando la voz. «Catalina está destrozada. Los niños no entienden por qué te fuiste. ¿Cómo puedes romper la familia así? Vuelve y todo se solucionará». Su tono me recordó todas las veces que lo había visto en el sofá con la mirada fija en el televisor mientras yo fregaba los platos o llevaba a Miguel y Sofía al colegio. Pensé en mis nietos, en cómo Miguel me había preguntado una vez por qué siempre estaba tan ocupado, y en cómo Sofía me abrazaba cuando llegaba del trabajo pidiéndome que le contara un cuento. Ellos eran mi alegría, pero también parte de una vida donde yo era invisible, donde mi esfuerzo no tenía valor. «No se trata de lo que Catalina necesite, ni de lo que tú pienses que la familia necesita», dije manteniendo la voz firme. «Se trata de lo que yo necesito. Y lo que necesito es vivir mi vida sin ser utilizado». El aire en la habitación se volvió pesado, como si mis palabras hubieran absorbido todo el oxígeno. Javier dio un paso atrás mirándome como si intentara encontrar un resquicio de duda en mis ojos. Pero no lo había. Estaba cansado no de mi familia, sino de ser el hombre que siempre cedía, que siempre ponía a los demás primero. Recordé una tarde años atrás cuando Ana aún vivía. Habíamos organizado una cena familiar y Javier, que entonces era solo el novio de Catalina, se ofreció a lavar los platos. Ana y yo nos reímos sorprendidos porque era la primera vez que lo veíamos hacer algo por los demás. Pero ese Javier desapareció con los años, reemplazado por un hombre que daba por sentado mi presencia, mi trabajo, mi sacrificio. «No entiendo cómo pudiste cambiar tan rápido». «Fernando», dijo Javier, su voz ahora más fría, casi acusadora. «Todo lo que has hecho por nosotros, y ahora decides abandonarnos. ¿Qué clase de padre hace eso? Hace eso». Sus palabras dolieron, pero no me hicieron dudar. «Lo que he hecho lo hice por amor», respondí. «Pero el amor no puede ser solo de un lado. Si me necesitas tanto, entonces respétame. No soy una herramienta para tu comodidad». Javier abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. Por un momento vi en sus ojos algo que no esperaba: confusión, tal vez incluso un atisbo de culpa. Pero no duró. Volvió a su postura rígida, como si mi resistencia fuera un desafío personal. Me di la vuelta, no con desprecio, sino con una sensación de liberación. Cerré la puerta detrás de él, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. No me volví a mirar, no necesitaba hacerlo. Sabía que Javier esperaba que me arrepintiera, que corriera tras él prometiendo volver. Pero no lo hice. Por primera vez sentí que mi decisión era mía, no dictada por las necesidades de los demás. Me senté junto a la ventana mirando el patio donde la gata callejera jugaba con sus gatitos. Pensé en Miguel y Sofía, en cómo merecían un abuelo que fuera más que un sirviente, un hombre que también tuviera derecho a su propia vida. El sol se había ocultado por completo, y el cielo era ahora un lienzo de tonos morados y azules. El teléfono vibró en mi bolsillo, otra llamada de Catalina, pero no lo tomé. No era el momento de hablar.
Era el momento de escucharme a mí mismo, de entender que aunque amaba a mi familia, no podía seguir viviendo solo para ellos. Recordé algo que Luis, mi amigo de la fábrica, me había dicho: uno no vive para siempre, Fernando. Asegúrate de que tu vida valga la pena. Y en ese instante supe que estaba en el camino correcto. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en años sentí que mi vida me pertenecía. El Hotel La Esperanza se había convertido en mi hogar temporal, un refugio donde el silencio me permitía escuchar mis propios pensamientos por primera vez en años. La habitación, con su cama sencilla, la mesa coja y la ventana que daba al patio trasero, era un espacio austero pero suficiente. Cada mañana me despertaba con el canto de un gallo lejano y el aroma del café que doña Rosa, la encargada del comedor, preparaba para los huéspedes. Me sentaba junto a la ventana mirando el patio donde la gata callejera cuidaba de sus gatitos y dejaba que los recuerdos y las preguntas fluyeran. Había pasado una semana desde mi encuentro con Javier, y aunque sus palabras aún resonaban en mi cabeza, mi decisión de no regresar seguía firme. No era rencor, sino la necesidad de protegerme, de recuperar una parte de mí que había perdido en el camino de sacrificarme por mi familia. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Las llamadas de Catalina se acumulaban cada una como un recordatorio de la vida que había dejado atrás. Al principio las ignoré, dejando que el aparato sonara hasta agotarse. Pero con cada día que pasaba el peso de su insistencia crecía. 25, 30, 40 llamadas perdidas en una semana. Cada vez que veía su nombre en la pantalla sentía un nudo en el estómago, una mezcla de tristeza y culpa. Estaba siendo demasiado duro. ¿Y si ella realmente necesitaba ayuda? Pero luego recordaba sus palabras. O sirves a mi marido o te vas, y la claridad volvía. No podía regresar a esa vida, no sin que algo cambiara, no sin que me vieran como algo más que un sirviente. Una tarde, mientras paseaba por el mercado cercano al hotel comprando fruta y pan para mis comidas solitarias, pensé en mis nietos Miguel y Sofía. Recordé un día en el parque cuando Miguel, con sus ojos curiosos, me preguntó por qué las nubes cambiaban de forma, y Sofía, con sus rizos desordenados, insistió en que le construyera un castillo de arena, aunque no había playa cerca. Pasamos horas riendo, inventando historias sobre dragones y princesas. Al volver a casa, Catalina ni siquiera me miró. Estaba ocupada discutiendo con Javier sobre un viaje que planeaban. Ese día, como tantos otros, me sentí invisible, un engranaje en la maquinaria de sus vidas. En el mercado, mientras elegía un mango maduro, me pregunté si Miguel y Sofía me extrañaban si notaban mi ausencia, o si, como sus padres, daban por sentado que el abuelo siempre estaría allí. Al regresar al hotel, encontré a don Miguel, el vecino del segundo piso, sentado en el patio fumando un cigarrillo y mirando el cielo. Me invitó a sentarme y charlamos sobre cosas simples: el clima, los precios del mercado, las noticias. Pero luego, como si intuyera mi carga, me preguntó: ¿qué te trajo aquí, Fernando? No pareces de los que huyen sin motivo. Le conté en pocas palabras lo que había pasado, las palabras de Catalina, mi partida, las llamadas que no respondía. Don Miguel asintió, exhalando una nube de humo. A veces hay que irse para que te valoren, dijo. Mis hijos no entendieron lo que hice por ellos hasta que me fui un año a vivir a la costa. Ahora me llaman todos los días. Sus palabras me dieron una chispa de esperanza, pero también un recordatorio: no podía ceder solo porque Catalina insistiera. Esa noche, mientras miraba el techo de la habitación, el teléfono vibró otra vez. Era Catalina de nuevo. Esta vez algo en mí cedió. No sé si fue la culpa, el cansancio o el amor que aún sentía por mi hija, pero decidí responder. Papá, dijo su voz al otro lado, temblorosa, casi rota. Lo siento. No sé qué hacer. No quería que te fueras. Su tono era diferente, no había frialdad ni exigencia, solo una mezcla de confusión y dolor. Pero no me dejé llevar por la emoción. Catalina, respondí con una calma que me costó mantener. ¿Recuerdas todo lo que hice por ti? Las mañanas que te llevaba a la escuela, las noches que trabajé extra para pagar tu universidad, los años que cuidé de tus hijos. Siempre estuve ahí, pero tú me pediste que fuera un sirviente en mi propia casa. ¿Por qué? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración irregular, como si luchara por encontrar palabras.
No lo vi así, papá dijo al fin con la voz quebrada. Siempre pensé que eras fuerte, que podías con todo. No me di cuenta de cuánto te estaba pidiendo. Sus palabras eran sinceras pero no suficientes. Recordé un momento años atrás cuando Catalina, siendo niña, encontró una caja de fotos viejas en el ático. Entre ellas había una carta que me escribió para el Día del Padre con letras torcidas y dibujos de corazones. «Eres mi héroe, papá», decía. Esa carta que aún guardaba en un cajón era un tesoro, pero ahora parecía pertenecer a otra vida. «Catalina», dije con una firmeza que no admitía dudas. «Quieres que vuelva, pero no puedo hacerlo si nada cambia. No soy un sirviente ni lo seré más. Merezco respeto como cualquier persona». Ella guardó silencio otra vez y luego escuché un suspiro. «No quiero perderte, papá», murmuró casi como una súplica. «Pensaré en lo que me dijiste». Colgó sin decir más y yo dejé el teléfono en la mesa sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Miré por la ventana donde la luna iluminaba el patio y pensé en Ana. Ella siempre supo cómo hablar con Catalina, cómo hacerle entender las cosas sin herirla. Pero Ana ya no estaba y yo debía aprender a poner límites, algo que nunca había hecho. No esperaba que Catalina cambiara de la noche a la mañana. Sabía que su arrepentimiento, aunque sincero, era solo el comienzo. Había pasado años siendo invisible y no podía volver a esa vida solo porque ella prometiera mejorar. Pero esa conversación breve y dolorosa fue un paso. No sabía qué vendría después, pero por primera vez sentí que mi voz había sido escuchada. Me acosté en la cama con el murmullo de la ciudad como fondo y supe que aunque el camino sería largo, estaba haciendo lo correcto, no por castigar a Catalina, sino por respetarme a mí mismo. Habían pasado 10 días desde que hablé con Catalina por teléfono y cada uno de esos días fue una lucha interna. El Hotel La Esperanza seguía siendo mi refugio, pero el silencio que antes me consolaba ahora me hacía cuestionar mi decisión. ¿Debía quedarme aquí construyendo una vida nueva lejos de mi familia? ¿O debía regresar a enfrentarme a Catalina y a Javier y exigir el respeto que merecía? La idea de volver me llenaba de nerviosismo, pero también de una extraña esperanza. No quería regresar para ser el mismo hombre que siempre cedía, que cocinaba, limpiaba y cuidaba sin recibir nada a cambio. Si volvía, sería en mis propios términos, con límites claros y una voz que no sería ignorada. Pensé mucho en mis nietos Miguel y Sofía. Recordé un día meses atrás cuando Miguel me pidió que le ayudara a construir una cometa. Pasamos toda la tarde en el patio cortando papel, atando palos, riendo, mientras el viento nos despeinaba. Sofía, con sus manitas llenas de pintura, insistió en decorarla con estrellas amarillas. Al final, la cometa voló alto y los tres gritamos de alegría. Pero al entrar a la casa, Catalina ni siquiera preguntó por nuestro día. Estaba ocupada hablando por teléfono. Ese recuerdo dulce y amargo a la vez me recordaba por qué me había ido, pero también por qué no podía cortar del todo los lazos con mi familia. Amaba a mis nietos y aunque no quería ser solo el abuelo que siempre estaba disponible, tampoco quería desaparecer de sus vidas. Una mañana, mientras tomaba café en el comedor del Hotel Doña Rosa, la encargada me miró con curiosidad. «¿Sigues aquí, Fernando?», preguntó, sirviéndome una segunda taza. «No pareces de los que se rinden fácil». Sonreí agradeciendo su comentario y le conté en pocas palabras mi situación. Ella asintió limpiando la mesa con un trapo. «Mi padre era como tú», dijo. «Dio todo por nosotros, pero un día se cansó. Se fue a vivir al campo y solo entonces aprendimos a valorarlo. A veces hay que irse para que te vean». Sus palabras simples pero certeras me dieron el empujón que necesitaba. Decidí regresar a casa, pero no para retomar mi vieja vida. Volvería para establecer una nueva dinámica, una donde mi esfuerzo fuera reconocido, donde mi voz tuviera peso. El camino a casa fue largo no por la distancia, sino por los pensamientos que me acompañaban. Mientras el autobús avanzaba por las calles de la ciudad, miraba por la ventana viendo a la gente vivir sus vidas, un vendedor de frutas gritando precios, una madre empujando un cochecito, un grupo de niños jugando fútbol en una plaza. Me pregunté si alguna vez podría tener una vida así simple, sin la carga de las expectativas de los demás. Pero también sabía que mi familia era parte de mí, y que aunque doliera, no podía renunciar a ellos sin intentarlo una vez más. Al llegar a la casa, sentí un nudo en el pecho.
La fachada con sus ladrillos rojizos y las ventanas que yo mismo instalé seguía igual, pero el aire era diferente, más pesado. Abrí la puerta con mi llave y el sonido del cerrojo resonó en el silencio. Catalina estaba en la sala de pie con los brazos cruzados y los ojos llenos de una mezcla de alivio y nerviosismo. Miguel, que jugaba en el suelo con un camión de juguete, levantó la vista y gritó. Abuelo corrió hacia mí abrazándome con fuerza y por un momento todo el dolor se desvaneció. Sofía, que estaba coloreando en una mesa, también vino corriendo con un dibujo a medio terminar en la mano. ¿Por qué te fuiste, abuelo?, preguntó con sus ojos grandes y curiosos. Sonreí acariciando su cabello, pero no respondí. No era el momento. Catalina me miró esperando que hablara primero. Podía ver en su rostro que temía una discusión, pero yo no estaba allí para pelear. Estaba allí para ser claro, para marcar un límite que nunca debí permitir que cruzaran. Catalina, comencé con una voz tranquila pero firme, he vuelto, pero no porque me lo hayas pedido. He vuelto porque estoy cansado de ser visto como un sirviente. Ya no puedo seguir haciendo todo por ti sin recibir nada a cambio. Soy tu padre, no tu criado, y merezco respeto. El silencio que siguió fue tan denso que parecía ocupar todo el espacio. Catalina bajó la mirada y por un instante vi en sus ojos una lucha interna como si no supiera cómo responder. Miguel y Sofía, sintiendo la tensión, se quedaron quietos mirando de uno a otro. Papá, dijo Catalina al fin con la voz temblorosa, no quiero perderte. No sé cómo hacer las cosas bien, pero lo intentaré. Sus palabras eran sinceras, pero no me dejaron llevar por la emoción. Sabía que el cambio no sería inmediato, que las promesas eran solo el comienzo. No quiero que todo vuelva a ser como antes, respondí mirándola a los ojos. No puedo vivir solo para ti o para Javier. Necesito que me veas como persona, no como alguien que está aquí para solucionar tus problemas. Ella asintió con lágrimas en los ojos, pero no dijo más. Javier no estaba en casa, y en parte me alegré. No estaba listo para enfrentarlo, no después de nuestra última conversación. Me senté en el sofá con Miguel y Sofía a mi lado, y por un momento sentí una calma frágil. Había vuelto, pero no era el mismo hombre que se fue. Esta vez mi presencia tendría un precio: respeto, reciprocidad, amor verdadero. No esperaba que todo se resolviera en un día. Sabía que Catalina necesitaría tiempo para entender lo que le pedía y que nuestra relación, si alguna vez se reparaba, no sería la misma. Pero por primera vez sentí que había dado un paso hacia mi propia libertad. Miré a mis nietos que jugaban a mi lado y supe que aunque el camino sería difícil, valía la pena intentarlo. No por ellos, no por Catalina, sino por mí mismo. Una semana había pasado desde que regresé a la casa que construí con mis manos, pero el ambiente seguía cargado de una tensión silenciosa. La sala con sus muebles desgastados y las fotos familiares en las paredes parecía la misma, pero algo había cambiado. No se escuchaban las risas de antes ni las charlas despreocupadas entre Catalina y Javier. Mis nietos Miguel y Sofía seguían siendo mi alegría corriendo por el patio o pidiéndome que les contara historias, pero incluso ellos parecían percibir que algo no estaba bien. Cada vez que miraba a Catalina, veía en sus ojos una mezcla de culpa y confusión, como si no supiera cómo acercarse a mí después de todo lo que había pasado. Yo por mi parte mantenía mi distancia no por rencor, sino porque necesitaba proteger la frágil paz que había encontrado al decidir priorizarme. Esa mañana me senté en el sillón de la sala con un café en la mano, mirando por la ventana hacia el patio donde Sofía jugaba con una pelota vieja. Miguel estaba en la escuela y la casa estaba en calma, salvo por el sonido de los platos que Catalina lavaba en la cocina. Había algo diferente en ella desde mi regreso. Ya no me pedía que cocinara o cuidara a los niños con la misma exigencia de antes, pero tampoco hablaba mucho. Era como si temiera decir algo que pudiera romper el delicado equilibrio que habíamos establecido. Yo por mi parte no quería forzar una conversación. Sabía que el cambio, si iba a suceder, debía venir de ella, no de mí. Decidí romper el silencio. Me levanté y caminé hacia la cocina donde Catalina fregaba los platos con una concentración casi exagerada. Catalina, dije con una voz que intentaba ser firme pero no dura. ¿Sabes por qué me fui? Ella se detuvo con las manos aún en el agua jabonosa y me miró.
Sus ojos estaban llenos de inseguridad como si temiera la respuesta. He dado todo por esta familia, continué. Cada día de mi vida desde que eras niña trabajé para que no te faltara nada. Construí esta casa, pagué tu universidad, tu boda, cuidé a tus hijos. Pero nunca me viste no como persona. Me convertí en alguien que solo estaba aquí para servir. Catalina bajó la mirada y por un momento pensé que no respondería. Pero luego habló con la voz temblorosa. «No sé cómo te herí tanto, papá», dijo secándose las manos con un trapo. «Siempre supe que estabas ahí haciendo todo por mí, por nosotros. Pero nunca me di cuenta de cuánto te estaba afectando. Fui egoísta». Sus palabras eran un eco de lo que me había dicho por teléfono, pero esta vez había algo más, una sinceridad cruda, como si por fin estuviera enfrentando la verdad. Me quedé en silencio observándola. Quería creerle, pero sabía que las palabras, por sinceras que fueran, no eran suficientes. Esa noche, después de que los niños se durmieron, escuché a Catalina y Javier hablar en voz baja en la sala. No pude evitar acercarme a la puerta, no para espiar, sino porque necesitaba entender si algo estaba cambiando. «No sé cómo arreglar esto», dijo Catalina con la voz quebrada. «Papá dio todo por mí, y yo lo traté como si no importara». Javier, que solía ser tan indiferente, respondió con un tono más suave de lo habitual. «Tal vez no lo vimos, Catalina. Yo tampoco. Pero él está aquí ahora. Podemos intentarlo». Sus palabras me sorprendieron. Era la primera vez que oía a Javier admitir, aunque fuera a medias, su parte en todo esto. No era una disculpa directa, pero era un comienzo. Volví a mi habitación sintiendo una mezcla de alivio y cautela. Recordé un momento con Ana años atrás, cuando Catalina, siendo adolescente, se enojó porque no la dejé ir a una fiesta. Ana me tomó de la mano y dijo: «Dé el tiempo, Fernando. A veces el amor necesita paciencia para crecer». Ahora, sin Ana, debía encontrar esa paciencia en mí mismo. Pero también sabía que no podía dejarme llevar solo por la esperanza. «Lo siento, papá», dijo Catalina al día siguiente mientras desayunábamos. «No entendí lo que hacías por mí. Te veía como alguien que siempre estaría ahí, pero no pensé en lo que tú necesitabas». Sus disculpas eran un paso, pero no podían borrar años de indiferencia. «El amor no puede ser solo de un lado», respondí con una firmeza que no escondía mi dolor. «Es respeto mutuo, Catalina. Si quieres que esté aquí, debes aprender a verme como persona, no como alguien que solo está para ayudarte». Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Prometo cambiar», papá dijo. «No puedo devolver lo que perdí, pero quiero hacerlo bien». Su voz temblaba, pero había una determinación que no había visto antes. Esa tarde, mientras ayudaba a Sofía con un dibujo en la mesa de la cocina, pensé en lo que significaba el cambio. No era solo que Catalina pidiera perdón, sino que demostrara con acciones que entendía mi valor. Recordé una vez cuando Miguel era pequeño y me pidió que le contara cómo construí la casa. Le hablé de los días bajo el sol, de las noches, planificando con Ana de cómo cada ladrillo era un sueño para nuestra familia. Él escuchó con los ojos muy abiertos, como si yo fuera un héroe. Ahora quería que Catalina también viera eso, no solo el hombre que cocinaba y limpiaba, sino el hombre que había dado todo por amor. Sabía que el cambio no sería inmediato. Catalina necesitaba tiempo para procesar lo que le había dicho, para entender que el amor verdadero implica reciprocidad. Pero por primera vez sentí una chispa de esperanza. No era una victoria, no era el fin de la historia. Era el comienzo de algo nuevo, un camino donde ambos tendríamos que aprender, ella a valorarme, yo a respetarme a mí mismo. Mientras miraba a Sofía colorear un sol amarillo, supe que aunque el futuro era incierto, había hecho lo correcto al regresar. «Papá, quiero verte», dijo con una voz firme pero suave, diferente al tono desesperado de sus llamadas anteriores. «Necesito hablar contigo, pero no en casa. Podemos encontrarnos en la cafetería de la plaza». No dudé en aceptar. Algo en su voz me decía que esta vez sería diferente, que no era solo otra súplica para que todo volviera a ser como antes. Acordamos encontrarnos esa misma tarde en la pequeña cafetería donde solíamos ir con Ana cuando Catalina era niña. Cuando llegué, Catalina ya estaba allí sentada en una mesa junto a la ventana. La luz de la tarde iluminaba su rostro, que mostraba signos de cansancio, pero también una determinación que no había visto antes.
Sus ojos ligeramente enrojecidos sugerían que había llorado, pero su postura era firme como si estuviera lista para enfrentar algo importante. Me senté frente a ella y por un momento ninguno dijo nada. El murmullo de la cafetería con el tintineo de las tazas y las voces de otros clientes llenaba el silencio. «Papá, lo siento», comenzó Catalina con una voz que temblaba pero no se quebraba. «No me di cuenta de cuánto te herí. Te pedí demasiado, te traté como si no tuvieras derecho a sentir, a necesitar. Tomé todo lo que me dabas sin darte nada a cambio». Sus palabras eran un eco de lo que había dicho antes, pero esta vez había algo más profundo, como si hubiera pasado días reflexionando. «El otro día encontré una foto en el ático», continuó. «Era de mamá, tú y yo en la playa cuando tenía 10 años. Mamá me enseñó a hacer castillos de arena y tú me cargaste en hombros para que viera el mar. Recordé cómo me hacían sentir segura, amada, y me di cuenta de que te fallé, papá. Te traté como si solo existieras para nosotros, no como mi padre». Sus palabras tocaron un rincón de mi corazón que había mantenido cerrado. Recordé ese día en la playa con Ana riendo mientras el viento le revolvía el cabello y Catalina corriendo hacia las olas gritando de emoción. Ana siempre supo cómo hacer que Catalina entendiera el valor de la familia, pero yo después de su muerte me limité a dar sin enseñar, sin exigir. «El amor no es solo recibir, Catalina», respondí con una voz suave pero firme. «Es dar, valorar, respetar. No puedo seguir siendo el hombre que hace todo sin recibir nada. Merezco ser visto, no solo usado». Catalina asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Me he dado cuenta de eso», papá dijo. «El amor es cuidar a los demás, pero también cuidarse a uno mismo. No lo entendí antes, pero quiero cambiar. Quiero que construyamos algo nuevo, algo donde tú también seas feliz». Su voz era sincera, y por primera vez vi en ella no solo a mi hija, sino a una mujer que empezaba a entender el peso de sus acciones. No era la niña que corría a mis brazos, ni la mujer fría que me dio un ultimátum. Era alguien que por fin comenzaba a verme. No respondí de inmediato. Pensé en Ana, en cómo ella habría manejado esto con su calma y su sabiduría. Recordé una noche años atrás cuando Catalina, siendo adolescente, se enojó conmigo por no dejarla salir. Ana me dijo, «Dale tiempo, Fernando. A veces el amor necesita errores para crecer». Ahora esas palabras resonaban. Catalina estaba cometiendo errores, pero también estaba aprendiendo. «No te pido que cambies de la noche a la mañana», dije al fin. «Pero las palabras no son suficientes. Necesito ver que entiendes que actúas diferente. El amor es recíproco, Catalina. Si quieres que esté aquí, debes respetarme como yo te respeto». Ella asintió secándose una lágrima. «Te lo prometo, papá», dijo. «Haré todo lo que pueda para cambiar. No quiero perderte». Había una determinación en su voz que no había oído antes, pero también sabía que el cambio sería un proceso largo. No podía bajar la guardia, no después de todo lo que había pasado. Pero por primera vez sentí que había esperanza no solo para nuestra relación, sino para mí mismo. Nos quedamos en la cafetería un rato más hablando de cosas simples, los niños, el trabajo de Catalina, el clima. No era una conversación profunda, pero era un comienzo. Al salir, mientras caminábamos por la plaza, vi a un grupo de niños jugando con cometas y pensé en Miguel y Sofía. Ellos merecían un abuelo que fuera más que un sirviente y yo merecía una familia que me valorara. Cuando me despedí de Catalina sentí un peso menos en el corazón. No era el fin de nuestras heridas, pero era un paso hacia la sanación. El camino sería largo, pero por primera vez sentí que ambos estábamos dispuestos a recorrerlo. Habían pasado 10 días desde la conversación en la cafetería con Catalina y en ese tiempo mi corazón y mi mente habían librado una batalla silenciosa. Las palabras de mi hija llenas de arrepentimiento y promesas resonaban en mí, pero no podían borrar los años de indiferencia, las mañanas en que me levantaba al alba para preparar el desayuno, las tardes en que llevaba a Miguel y Sofía al parque, o las noches en que fregaba los platos mientras Catalina y Javier hablaban de sus planes sin siquiera mirarme. Había vuelto a la casa, pero no era el mismo hombre que se fue. Había encontrado una chispa de dignidad en el Hotel La Esperanza y no estaba dispuesto a perderla. La pregunta ahora era, ¿podía confiar en que Catalina cambiaría o debía seguir adelante solo priorizando mi propia paz?
La casa con sus paredes de ladrillo rojizo y el patio donde crecían las rosas que Ana plantó hace años seguía siendo un recordatorio de mi vida pasada. Cada rincón tenía una historia: la mesa de la cocina, donde ayudé a Catalina con sus tareas de matemáticas, el sillón donde Ana y yo nos sentábamos a ver telenovelas, el cuarto de los niños donde conté cuentos hasta que se dormían. Pero también era un recordatorio de mi invisibilidad, de los años en que di todo sin recibir nada a cambio. Mientras ayudaba a Sofía con un rompecabezas en la sala, pensé en mi juventud cuando soñaba con recorrer las sierras de mi pueblo natal en una moto con el viento en la cara y la libertad como única compañía. Ese sueño se desvaneció con las responsabilidades: primero Ana, luego Catalina, luego los nietos. Pero ahora, a los 75 años, me preguntaba si aún había tiempo para recuperar una parte de ese hombre joven lleno de esperanzas. Una tarde, mientras paseaba por el mercado cercano comprando frutas y un poco de pan, me detuve frente a un puesto de revistas. Una de ellas tenía una foto de las montañas con un cielo azul que parecía infinito. No podía bajar la guardia, no después de años de sentirme como un sirviente en mi propia casa. Pensé en Miguel y Sofía, en cómo merecían un abuelo que no solo estuviera allí para cuidarlos, sino que también fuera un ejemplo de alguien que se respeta a sí mismo. Recordé un día meses atrás cuando Miguel me preguntó por qué trabajaba tanto. «Porque los quiero», respondí entonces. Ahora entendía que el amor también significaba saber decir no, establecer límites, proteger mi propio corazón. Esa noche llamé a Catalina al teléfono. Quería hablar con ella, no para confrontarla, sino para ser claro sobre mi decisión final. Papá respondió con un tono que mezclaba ansiedad y esperanza. «¿Estás bien?», asentí aunque no podía verme. «Catalina», dije con una calma que sentía profundamente, «he pensado mucho. Te amo, siempre lo haré. Pero no puedo volver a ser el hombre que vivía solo para ti, para Javier, para los niños. He dado toda mi vida por esta familia, pero ahora necesito vivir para mí. No significa que te abandonaré, pero las cosas tienen que cambiar. No soy un sirviente, soy tu padre y merezco respeto». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginarla sentada en la cocina con el teléfono apretado contra el oído buscando palabras. «Lo sé, papá», dijo al fin con la voz temblorosa. «Me equivoqué y estoy aprendiendo. Haré lo que pueda para no decepcionarte otra vez». Su tono era sincero, pero sabía que las promesas eran solo el comienzo. «No se trata de no decepcionarme», respondí. «Se trata de que entiendas que el amor es recíproco. Si quieres que esté en tu vida, debes verme como persona, no como alguien que está aquí para resolver tus problemas». Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi habitación. La luna iluminaba el patio y las rosas de Ana parecían brillar bajo su luz. Pensé en ella, en cómo siempre supo equilibrar el amor por los demás con el cuidado de sí misma. La casa con sus paredes de ladrillo rojizo y el patio donde las rosas de Ana seguían floreciendo ya no se sentía como una prisión. Catalina había empezado a hacer esfuerzos reales, cocinaba, a veces llevaba a los niños a la escuela e incluso se detenía a preguntarme cómo estaba. Eran gestos pequeños, pero para mí, que había pasado años siendo invisible, significaban un mundo. Sin embargo, sabía que el cambio era un proceso y que las heridas del pasado no sanarían de la noche a la mañana. Una mañana, mientras ayudaba a Sofía con un dibujo en la mesa de la cocina, Catalina entró con una caja vieja en las manos. «Papá, encontré esto en el ático», dijo con una sonrisa tímida. Abrió la caja y dentro había fotos, cartas y recuerdos de cuando éramos una familia joven, Ana, Catalina y yo. Entre los objetos estaba la carta que Catalina escribió para mí cuando tenía 10 años, con dibujos de corazones y las palabras «Eres mi héroe, papá». Verla de nuevo me trajo una oleada de nostalgia, pero también un recordatorio de lo que había perdido y lo que aún podía recuperar. «Quiero que construyamos algo nuevo, papá», dijo Catalina con una voz más madura que nunca. «No solo quiero pedirte perdón, quiero demostrarte que he cambiado». Sus palabras eran sinceras, pero lo que me sorprendió fue lo que pasó después. Javier, que había estado ausente en nuestras conversaciones recientes, entró en la cocina. Por primera vez no había frialdad en su rostro. «Fernando», dijo con un tono que sonaba incómodo pero genuino, «no te valoré. Fui parte del problema y lo siento. Quiero que las cosas sean diferentes».
Su disculpa me tomó por sorpresa. Javier, el hombre que solía ignorarme mientras yo fregaba los platos, estaba reconociendo su error. No era una transformación completa, pero era un paso y lo valoré. Me senté con ellos en la sala con Miguel y Sofía jugando cerca. Pensé en los últimos meses, en el tiempo que pasé en el Hotel La Esperanza, en las charlas con don Miguel y Luis, en cómo aprendí que amarme a mí mismo no significaba renunciar a mi familia, sino amarlos de una manera más sana. Catalina, Javier, dije con una calma que venía de lo más profundo, he aprendido algo importante. La verdadera paz no viene de lo que damos a los demás, sino de lo que nos damos a nosotros mismos. Quiero estar en esta familia, pero no a costa de mi bienestar. No soy un sirviente, soy un padre, un abuelo, una persona. Catalina asintió con los ojos húmedos. Lo entiendo, papá, dijo. Quiero que seas feliz, no solo que estés aquí para nosotros. Prometo seguir aprendiendo. Javier, más reservado, simplemente asintió, pero vi en su mirada un compromiso que no había visto antes. Los niños, ajenos a la gravedad de la conversación, seguían jugando, y su risa llenó el silencio que siguió. Por un momento me sentí transportado a los días con Ana cuando la casa estaba llena de amor y risas. Pero ahora era un amor diferente, uno basado en el respeto mutuo, en la comprensión de que todos merecíamos ser vistos. Esa tarde, mientras paseábamos por el parque con Miguel y Sofía, pensé en el futuro. No sería fácil. Habría días difíciles, momentos en que las viejas heridas volverían a doler. Pero por primera vez sentía que estábamos construyendo algo real. Catalina había aprendido que el amor no es solo tomar, sino dar. Javier, aunque lentamente, empezaba a entender su papel. Y yo por fin había aprendido a amarme a mí mismo, a poner límites, a vivir no solo por mi familia, sino por mí. Mientras Miguel corría con una cometa y Sofía reía a mi lado, miré al cielo. Sí, las nubes blancas y ligeras se movían lentamente como si me recordaran que la vida seguía adelante. Puedo empezar de nuevo, dije en voz baja, más para mí que para los demás. Pero esta vez en mis propios términos. El camino no sería perfecto, pero era nuestro, y por primera vez sentía que todos estábamos dispuestos a recorrerlo juntos, con respeto, con amor, con esperanza.